Hoy con este módulo 5 vamos a abordar un tema que posiblemente ustedes ya tenían ahí en mente o se lo imaginan. Y una vez que concluyamos este módulo, ahora sí vamos a dar inicio a las invitaciones. Ya tenemos los elementos, recuerden, cada módulo se va uniendo con el que sigue. ¿Sí? Son piezas que vamos uniendo, una pieza a la vez, y con este módulo 5 ya queda completo el escenario para que empiecen las invitaciones, para lo cual ya desde el inicio vimos que se requería una lista. ¿Sí? Las invitaciones van a empezar después de este módulo y les comentaré ya después el por qué. De acuerdo. Hoy vamos a ver este módulo 5 que nos habla de las preguntas y las objeciones. Estoy seguro que por ahí ya lo habían pensado, porque no hablábamos de esto, o quizás sí lo estaban esperando, posiblemente, y es algo muy común, ¿de acuerdo? Esto de las preguntas y objeciones es algo muy común cada vez que se le invita a una persona a algún proyecto, algún emprendimiento, cuando se le pretende hacer alguna venta, siempre se presentan. Y es algo natural de cada ser humano. Estas objeciones caen únicamente dentro de este rango que son las creencias limitantes. No hay más. Todo está dentro de lo que son nuestras creencias limitantes. Todos las tenemos. Cada persona que nos encontremos, aquí está. Entonces es bastante simple tipificar lo que está ocurriendo. Dentro de estas creencias limitantes, solo hay dos variantes. Solamente hay dos tipos de creencias limitantes. Así que esto se vuelve bastante simple de abordar. Primer creencia limitante es sobre las habilidades personales de nuestro prospecto, no de nosotros, de nuestro prospecto. Cada persona tiene unas creencias limitantes sobre sus propias habilidades, algo que no se siente capaz de hacer, ¿sí? Entonces, este es el primer rubro y hay un segundo, que es sobre el multinivel o mercadeo en red. Es prácticamente lo que saben o creen saber sobre el multinivel o mercadeo en red. Aquí están las creencias limitantes, ¿sí? Ténganlo muy en cuenta, vamos a tratarlas cada una por separado. De manera que no tendrán que buscar en otro lado. Aquí está todo lo que necesitan para tratar las objeciones. No hay más. ¿Qué tenemos aquí en cuanto a las creencias limitantes de las habilidades personales? Aquí vamos a encontrarnos el clásico, no tengo el dinero. Sé que es muy común. Independientemente de lo que vamos a decir, que se los voy a mostrar más adelante, recuerden que aquí en Capecel hay algo muy importante que es que el servicio que se ofrece en Capecel para realizar el multinivel es algo o es un gasto que ya hacemos. ¿De acuerdo? Es un gasto que ya hacemos, no es algo adicional a lo que la gente ya está pagando, no va a comprar nada más. Es algo que ya está gastando actualmente. Téngalo siempre presente. Otra que cae aquí, otra de las objeciones es el no tengo el tiempo. Y pues sabemos que todos nosotros disponemos de un tiempo para realizar una actividad extra, la que sea. En este caso, para dedicarle aquí a nuestra red de mercadeo en Capecel. Entonces nosotros le vamos a mostrar a la persona que sí es posible. No es para mí. Esta creencia limitante también es muy clásica, pero básicamente por desconocimiento. Un desconocimiento de cómo funciona realmente. Por eso nuestra labor cuando vamos de presentación en presentación es que las personas comprendan, que entiendan y se eduquen dentro de lo que es el mercadeo en red, para que se den cuenta que efectivamente se puede hacer. No soy un vendedor, es otra de las creencias limitantes. Y recordemos aquí que si bien en un contexto muy general todos, absolutamente todos somos vendedores, no se trata de, como está aquí en la imagen, de ir de puerta en puerta. No se trata de ir con el maletín y abrirle, mira los productos y ofrecerlos. Volvemos al punto que les decía anteriormente sobre que el gasto o lo que se tiene que adquirir aquí
es una recarga de tiempo aire, son recargas de tiempo aire, ¿sí? Es algo que ya hace la gente. Entonces, por eso no se tiene que asustar, no se tiene que preocupar. Por ahí en la sesión pasada, en el módulo pasado, alguno de ustedes me comentó sobre vender, sobre la idea, o al menos así lo entendí yo, sobre que tenían la idea de que vendíamos membresías. Pues no, tampoco vendemos membresías. La membresía simplemente es como un requisito para participar de estos beneficios. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la empresa ya está construida, está constituida, tiene la infraestructura, tiene los contratos con las telefónicas, tiene las aplicaciones, tiene ya todo. Entonces, ¿cómo participamos de eso? Pues pagando una membresía, que dicho sea de paso, es un pago único, no es como por ejemplo en el SAMS, que hay que pagar cada año, o cualquier otra membresía, la del gimnasio, que hay que pagar cada mes. No, es un solo pago. Entonces, que quede muy claro eso y que no vendemos absolutamente nada. ¿Sí? Si acaso lo que vendemos es el proyecto, la idea del proyecto, pero para que lo entiendan cómo funciona y cómo lo desarrollamos. Otra de las limitaciones que tienen las personas o suelen tener las personas es esta de no conozco a nadie. Generalmente creen que no conocen a nadie o que son antisociales o que no hablan con nadie, pero también se puede demostrar con un poco de calma que sí se conoce a un número suficiente de personas. Otro más es el clásico, soy muy viejo, soy muy joven, no tengo experiencia. A final de cuentas, todas estas excusas vamos a demostrar que no son válidas, por así decirlo, por más de que las tenga la persona. Eso sí, recuerden que lo tiene muy arraigado en la mente. La persona que nos diga esto lo tiene muy arraigado y cree que es verdad, ¿sí? Aunque no sea cierto, él está convencido de que es verdad. Acuérdense que ya les dije que todo lo que ustedes crean, lo que cada persona crea, pero aquí me refiero a ustedes que están aquí en la presentación, todo lo que ustedes crean y todo lo que ustedes le digan a su mente, hablado o pensado, la mente va a decir, de acuerdo, sí, como tú digas. Entonces, como decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Entonces, ustedes deciden qué pensar. Y estas personas que generalmente llegan con estas excusas u objeciones, creen que no pueden hacer nada de eso, que no tienen dinero, que no tienen tiempo, que no es para ellos, que no son vendedores, que no conocen a nadie, que son viejos, jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a atender estas objeciones? Aquí viene lo bueno. Una cosa muy importante que ya venimos tratando desde el inicio de estos módulos es que nosotros estamos forjando relaciones personales. Y en el módulo pasado también vimos que lo que pretendemos nosotros es ser empáticos con las personas, porque no conocemos a fondo cómo son sus vidas, qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de estas creencias. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos una idea de cómo atender este tipo de creencias. Cualquiera de las que acaban de ver ahí, vamos a tomar el ejemplo del dinero. Si una persona les dice que no tiene dinero, ¿qué podemos decir? Ser empáticos y utilizar una historia personal. En mi caso, podríamos decir, yo tuve el mismo reto, no tenía dinero suficiente para pagar mis cuentas, pero mucho menos para comenzar un nuevo negocio. Sin embargo, cuando lo piensas, te das cuenta de que si en ese momento no tienes el dinero para pagar cuentas ahora, ¿cómo va a modificarse eso en el futuro? ¿Sí? O sea, se necesita hacer algo diferente para cambiar ese esquema. Ese esquema donde la persona tiene unas complicaciones para sus gastos. Entonces, nosotros le comentamos a nuestro prospecto este tipo de idea. Puede ser nuestra, puede ser de alguien a quien nosotros ya invitemos y ya forma parte de Capecel, o puede ser alguien de Capecel que conocemos que le pasó lo mismo. En cualquiera de los casos tenemos que comentar una historia real de lo que ocurre con este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando no se tiene el dinero, ¿sí? Simplemente es cuestión de empatizar con la persona, decirle que hay más personas así. Si nosotros es nuestro caso, decirle a mí me pasó igual o a un amigo le pasó igual, tenía esta situación, pero decidió cambiarla. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Comentar. Cuando nos presentan cualquiera de las objeciones que acaban de ver, podemos decirle, ¿sabes qué fue lo que yo hice? Encontrar una manera, ¿de acuerdo?
y le preguntamos, si en verdad sientes que es la oportunidad que necesitas para cambiar tu futuro económico, ¿crees que puedes encontrar una manera de hacer que suceda? ¿Podrías encontrar una manera? ¿Sí? Siempre haciéndole la pregunta a la persona para obtener la información. También recordemos que estamos para escuchar a la persona. No es llegar y decirle, no, ¿cómo que no puedes? Claro que puedes. Mira, yo te digo cómo. O sea, no, no, no. Con tranquilidad hay que preguntarle, mira, ¿tú crees que se puede encontrar una manera? O sea, si realmente esto te parece bueno, recuerden que también le vamos a preguntar qué fue lo que más te gustó. Si eso te gustó y crees que vale la pena, podrías encontrar una manera. Y la mayoría de las veces les van a decir que sí pueden encontrar una forma. Y ahí nosotros vamos a empezar a ayudarles, ¿sí? A encontrar esa manera, a buscar cómo hacerlo. Entonces, el resumen es que nosotros debemos siempre encontrar una forma de establecer esa empatía, que esa persona, acuérdense, la confianza, que tenga confianza con nosotros, ¿sí? Ya que tenga esa confianza, vamos a preguntarle, hacer siempre una pregunta y otra pregunta y otra pregunta para que ellos nos digan, y así vamos a encontrar la raíz de esa creencia y poderles ayudar de una mejor manera. Ahora vamos a ver las creencias limitantes sobre el multinivel o el mercado en red. ¿Qué es lo primero que nos suelen preguntar? Bueno, que es muy común que nos pregunten. ¿Esto es multinivel? Para aquel que más o menos lo conoce, y digo más o menos o que lo conoce vagamente, porque alguien que realmente conoce cómo funciona el multinivel estaría hasta feliz de haber encontrado una oportunidad como esta. Quienes no, quienes tienen una falsa idea o la confunden, ¿no? Simplemente te preguntan, ¿es una de esas cosas? Sí, es el clásico. Entonces, también va a haber una forma de atender esta situación. Entonces, siempre con calma y ya llegaremos a ese punto. Otra clásica, cuando pudiera ser incluso que sepan la diferencia entre multinivel y un esquema piramidal o un esquema Ponzi, vamos a suponer que lo saben y por eso nos hacen esta pregunta, ¿esto es un esquema piramidal? Nosotros tranquilamente, recuerden, vamos a responder con tranquilidad, sin ser defensivos, ni tampoco ofensivos, sobre la situación en lo que se respecta a la pirámide o el esquema piramidal. Ahorita para hacer un breve recuento de las diferencias o cómo diferenciar qué es un esquema piramidal, les comento. El esquema piramidal generalmente no tiene un producto o servicio, ¿sí? Cuando a ti te invitan a ingresar a algo donde tienes que meter tu dinero y no hay un producto o servicio de por medio, esquema piramidal, ¿sí? No, que tú entras con esto y invitas a tantos y luego ellos me entran con ese dinero y que entonces ellos, que tu nivel no sé cuál te paga a ti, que es un esquema piramidal. O en el mejor de los casos, si así se le puede llamar, es que fingen tener un producto o servicio. Lo fingen como un servicio o producto fantasma que nunca vemos, ¿sí? Entonces, esa es una de las características. La otra, que realmente no tiene niveles. Si se fijan en el multinivel, si han estado en algún otro o si solamente conocen KPCL, se darán cuenta que son 5 niveles. El poner un tope a esos niveles rompe un esquema piramidal en caso de que existiera. Sí, porque solamente hasta ese nivel recibes pagos. Y ya, hasta ahí se acabó. El piramidal no conoce fines hasta que se reviente. No es sustentable absolutamente. ¿Por qué? Pues porque va creciendo y el número de personas debe aumentar exponencialmente para poder cubrir el pago a todos, de tal forma que llegas a un punto en que, aunque suene ridículo, aumentas o aumenta esa proporción más allá de la cantidad total de personas en el mundo. Entonces es absurdo, ¿sí? Son de las pequeñas cosas que hay que tener en cuenta para diferenciar lo que es una pirámide, lo que es un esquema Ponzi. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta para comentarlo a nuestros prospectos en caso de que no lo sepan. Luego tenemos el clásico también como que tienen una especie de algo arraigado en contra de el mercado en multinivel, ¿no? Dicen, no estoy interesado en el mercado en multinivel.
siempre va a haber una historia detrás de esto, una historia ahora detrás de la persona que nos lo cuenta. Es decir, algo ya le pasó y solamente con preguntas de nosotros hacia ellos, sabremos qué fue lo que pasó. ¿Sí? Va a ser muy importante preguntarle y que él nos cuente qué es lo que pasó, por qué esta respuesta. Luego tenemos el no quiero molestar a mis amigos. Hay gente que sí se preocupa y dice, es que le estoy dando late y hablarles y voy a perder a mis amigos y todo este tipo de situaciones, ¿no? Luego tenemos el cuánto estás ganando tú. No sé si ya les ha pasado a alguien. Al principio, cuando yo inicié en multinivel, hace algunos años, yo sí tenía una gran preocupación, no sabía cómo manejar esto. Porque ¿cuánto estás ganando tú? Casi todos llevamos la idea de que necesitamos decirle, sabes que yo ya estoy ganando 5,000, 10,000 pesos, ¿cómo ves? Y si no estás ganando nada, ¿de acuerdo? O si estás ganando menos, ¿qué pasa ahí? Ok, ¿cómo vamos a atender las primeras 4 objeciones? Aquí las vamos a dividir, solamente son las primeras 4 y luego las últimas 2. Para las primeras 4 que vimos acá, esto es multinivel, una de esas cosas, un esquema piramidal o que no esté interesado en mercado multinivel, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ejemplo número 1, estoy realizando el proceso de invitación cuando el prospecto me dice, espérame, ¿esto es mercado multinivel? Y a lo que le vamos a contestar, tienes una historia, lo que les acabo de decir. ¿Lo probaste en algún momento? ¿Qué sucedió? Y esperamos la respuesta. Generalmente las personas te van a empezar a contar su historia. No, pues es que mira, yo estuve en tal empresa y me mostraron los productos y me dieron un kit y entonces yo lo pagué. Similar, no sé si recuerden por ahí, también don José nos contó una historia sobre cómo tuvo alguna experiencia similar a esto. Entonces hay que esperar a que la persona nos diga qué es lo que pasó. Y nos va a decir, no, pues estaba ahí mi patrocinador, pero luego me abandonó y entonces yo invité 2, 3 personas, me dijeron que no, entonces me rechazaban y yo me agüité, entonces ya quise que no y lo dejé. Aquí lo importante es hacerle saber a la persona que hubo ciertas situaciones que llevaron a que no se produjera o que no llegara a buen puerto el desarrollo de ese mercado multinivel con esa empresa. Simplemente preguntarle si las cosas hubieran sido diferentes o si él si él realmente hizo todo lo posible, todo lo que era posible, si ya hiciste todo lo necesario, o si lo hubieras hecho, ¿crees que el resultado sería diferente? Y otra vez, generalmente la persona va a decir que sí, o si le decimos, si hubieras tenido el apoyo de un patrocinador que te hubiera educado, que te hubiera llevado a capacitaciones, que te hubiera indicado cómo invitar, ¿crees que hubiera cambiado? Entonces, con este tipo de respuestas volvemos a guiar a la persona, a nuestro prospecto, hacia un cambio de mentalidad donde puede romper esa objeción. En un ejemplo número 2, cuando hacemos nuestro proceso de invitación, ¿qué nos va a decir el prospecto? ¿Es esto una de esas pirámides? Y lo más clásico que pueden contestar es tal cual esto. No, los esquemas piramidales son ilegales y yo nunca sería parte de algo ilegal. Así de entrada podemos comentar eso. Ahí ya podemos añadir lo que yo les acabo de explicar, ciertas características que tiene una pirámide. Y recuerden, es totalmente ilegal. Entonces, ya ahondando en el tema del esquema piramidal, ya la persona dirá, ok, entonces así es como funciona. Generalmente, insisto, no conocen no conocen la diferencia entre multinivel y una pirámide. Otra cosa muy importante que de repente ahí se les puede confundir a ustedes mismos quizá y a sus prospectos. Cuando vean la presentación o cuando ven la presentación o en el video donde aparece la presentación, ustedes observan un esquema triangular, no una pirámide, sino un triángulo. Pero al ver la forma triangular, la gente dice, una pirámide. Y no hay nada más equivocado. ¿Por qué? Porque es solo una forma de acomodamiento donde las personas pueden entender mejor cómo funcionan los niveles. Pero eso, si ustedes lo desglosan en su mente de forma circular, es exactamente lo mismo. Es decir, en el centro una persona y alrededor las 5, 4, 10 personas que ha invitado y luego para cada una de ellas que se vaya expandiendo tipo, no sé si recuerden de la escuela aquellos, el esquema del átomo, si lo van haciendo de esa forma, ahí ya no es triángulo, ya no es pirámide, entonces ¿de qué me estás hablando? ¿Sí?
La forma esa que se ve ahí de un triángulo en la presentación que hacemos nosotros es para explicar, o es una forma esquemática de explicar para que las personas entiendan cómo funcionan los niveles, ¿sí? Ahí es donde entra la mayor confusión de las personas entre una pirámide y un mercado en red. Entonces, eso es posible y eso es recomendable que lo hablen con sus prospectos si les dicen una de estas objeciones. Recuerden siempre preguntar, siempre vamos a hacer preguntas y a escuchar a nuestro prospecto. Luego nos quedan dos objeciones más que las acabamos de ver. Una era la de no quiero molestar, ¿verdad? Una clásica con las personas que dicen que no quieren molestar a otras. Y aquí lo importante será, ¿qué les hace pensar que van a molestar a sus amigos? De nuevo, es una pregunta que abre a la persona para que nos responda. ¿Por qué tiene esa creencia? ¿De dónde surge? Luego, si encima de esto nosotros le decimos, si en verdad creyeras en el producto o en el servicio, en este caso de Capecel, ¿le contarías a tus amigos sobre ello? Es decir, esta oportunidad, que es bastante buena, ¿te la quedarías tú o se la compartirías a más gente? Independientemente de que fueran a ser tus referidos directos y que te vayan a dejar una comisión de ganancia, independientemente de eso, ¿se lo presentarías, se lo comentarías a alguien más? ¿O por qué guardarlo? ¿Por qué guardártelo como un secreto para que nadie más se beneficie? Aunque sabemos que si no se comparte, pues no se beneficia a nadie, ¿verdad? Entonces, esta sería otra buena pregunta para hacerle. Y una más, incluso para el que decía que no le gustaban las ventas o que no era bueno para vender, si le podemos mostrar cómo compartir el proyecto con más personas y sin que esto parezca un discurso de ventas, ¿eso le ayudaría? ¿Sí? Como pueden ver, cada pregunta tiene una finalidad. Y otra vez, recuerden que estos solamente son ejemplos, no se enfoquen demasiado en lo que está escrito tal cual. ¿Pueden anotarlo? Sí, por supuesto que sí, pero ténganlo como una idea general, en el concepto. ¿Sí? El concepto es lo importante. Ustedes hablen de forma natural. Conforme inviten más personas, hablen con más personas, ustedes van a encontrar las palabras adecuadas, les van a salir, simplemente les van a salir, pero entiendan el concepto de preguntar a la persona, de ser empáticos, tratar de ver qué hay en su vida, qué es lo que ha sucedido para que tenga estas ideas o estas creencias limitantes y ofrecerle una alternativa de una manera suave, ¿sí? No decir, no, sí se puede, claro que sí, ¿cómo de que no? No, 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 tranquilos, siempre. Si yo pudiera hacer esto por ti, si te ayudo con esto, ¿crees que eso te animaría a participar? ¿Sí? Cualquier tipo de situaciones así ayuda a la persona a entrar en mayor conciencia de que puede hacerlo, ¿sí? Y a romper esas creencias que tienen tan arraigadas. Y finalmente, ¿cómo atender la objeción de cuánto estás ganando tú? Que posiblemente varios de aquí tengan esta incógnita, que también es muy común y como les digo, a mí me ha pasado. ¿Qué podemos encontrar aquí? Bueno, hay diferentes respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, si ya están ganando dinero, esa es una excelente pregunta. Simplemente dices, pues yo estoy ganando tanto. Ojo, lo importante es no inventar, ¿de acuerdo? No inventen números. No digan, no, pues a mí yo ya voy ganando como 500 al mes. Si no estás ganando esa cantidad, no la digas. Lo que estés ganando. Tú comenta, mira, pues yo estoy ganando tanto. ¿De acuerdo? ¿Qué otra posibilidad hay? Que si no estás ganando dinero, la respuesta va a depender de cuánto tiempo has participado dentro de este proyecto. ¿Sí? La otra es ser completamente nuevo. Y ahí pues sí, hay que decirle, estoy apenas comenzando. En los casos donde no tenemos un ejemplo, sino que nosotros no somos el ejemplo de que ya estamos ganando dinero, simplemente podemos hacer uso de referenciar a alguien más, decir, pues mi patrocinador está ganando tanto, o pues la persona tal, aunque no sea su patrocinador, ya lleva tanto tiempo y él ha conseguido obtener ya estas ganancias. ¿Sí? Siempre poner un ejemplo y ser sinceros en cuanto a uno mismo. Pues mira, yo llevo tanto tiempo y yo estoy ganando tales comisiones o de esta forma es lo que yo estoy ganando actualmente. Esto es lo que me gano. No importa, con pesos y centavos. ¿De acuerdo?
Y siempre utilizar la emoción. Es muy importante, también se los dije desde el módulo 1, aparte de nuestra historia, o de una historia en general, la historia debe poseer esa emoción. Ustedes deben transmitir esa emoción. ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que buscan conseguir con Capecel? ¿Qué es lo grandioso que vieron aquí? ¿Qué es lo que quieren materializar? ¿Cuál es su meta? Quedamos que deben tener una meta muy clara. ¿Y cómo la van a conseguir? ¿Por qué Capecel es el vehículo para llegar a ese punto? ¿Sí? Todo esto deben transmitírselo al prospecto cuando haga esta pregunta de ¿cuánto estás ganando tú? Pues si le sabes que yo voy comenzando, pero me encantó que tiene esto, esto y esto, entonces yo veo el gran potencial que hay aquí, voy a darle con todo el empeño, le voy a dedicar tanto tiempo, yo estoy llevando unas capacitaciones, fíjate que tenemos un equipo, nos conectamos con el dueño de la empresa y hablamos. O sea, todo esto hay que transmitirlo con las personas. De nuevo, revisar el video de las personalidades, porque esto de las emociones, aunque puede llegarle a la mayoría, es más específico, por ejemplo, para un rojo, para un azul, pero si nos surge un verde o un amarillo, al verde, sácale estadísticas, sácale tablas de Excel, sácale números, sácale proyecciones, ¿sí? Y al amarillo simplemente exponerle, lo más sencillo sería exponerle un reto. Mira, ¿sabes qué? Está aquí y la idea es que pocas personas logran armar la red porque no se pueden comunicar con personas, entonces no la amplían. ¿Cómo ves? ¿Crees que tú puedas hacerlo? Y un amarillo te va a decir, claro que puedo, yo sí puedo. Y si no sabe cómo, aprende cómo. Entonces, estas son las formas en que tratamos nosotros las creencias limitantes. Me quedo para finalizar con esta frase de Anthony Robbins. Todos los avances personales comienzan con un cambio en nuestras creencias. Acabamos de ver que hay muchas creencias limitantes que nos impiden avanzar, ¿sí? No solamente a nuestros prospectos, a nosotros mismos. Y las vamos a encontrar, ahora que vamos a comenzar a invitar, se van a dar cuenta de que tenemos creencias limitantes. Entonces, hay que cambiarlas, ¿sí? Hay que cambiar unas por otras, esas que me limitan por aquellas que me hacen crecer, que me hacen avanzar. Por mi parte es todo. Les agradezco que hayan puesto atención a esta presentación, a esta capacitación del módulo 5, que les haya servido de provecho.